Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como es de costumbre, siempre temas candentes y de actualidad. Análisis de la Petroreforma. No te lo pierdas, dándole espacio a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, análisis de la Petroreforma con nuestro invitado de la casa y nuestro amigo Alfonso Pérez Cabeza, revisor fiscal del Grupo Empresarial DC Broker. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Primero que todo, Alfonso, ¿cómo estamos al día de hoy en todo lo que tiene que ver en temas de impuestos? Al día de hoy. Al día de hoy, con temas de impuestos, Julio, pues usted sabe muy bien que el recaudo del impuesto a nivel nacional en Colombia es de amplio conocimiento que su diagnóstico como tal no es de los recursos que maneja el Estado como tal, no son suficientes para el recaudo del gasto público, ¿sí? Entonces siempre hemos venido con esa deficiencia. ¿Qué está buscando la nueva reforma, sí, la Petroreforma? Está buscando conseguir recaudar 25 billones de pesos, ¿sí?, para lograr solventar supuestamente este gasto público. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Precisamente incluyendo impuestos a diferentes movimientos que vayan a tener las personas naturales y las empresas de acuerdo a su actividad. Ok, entonces hoy en día lo que se quiere es buscar más plata para pagar, para poder cubrir el gasto que yo tengo, para cubrir la salida de plata que yo tengo. Entonces, yo antes de buscar más plata, bueno, pues yo buscaría más plata, pero no buscaría tanta plata. Lo que haría más bien es hacer una, diríamos nosotros, una reducción de mis pasivos, una reducción de mis gastos, donde podamos tener un menor volumen de salidas y pues obviamente así de la misma manera tener un volumen mínimo de entrada que se pudiera solventar, pero no, lo que queremos es buscar más plata a costa de los impuestos, pero ahí es donde yo digo, ¿a qué costo, Alfonso? Metiéndole la mano en el bolsillo al ciudadano a pie, pregunto. Sí, en ese caso, pues ahí los más afectados, supuestamente se dice de que los afectados eran los más ricos, pero aquí se va a ver más afectada la clase media como tal. Se van a ver afectados ya que la clase media son los que manejan las pymes, las pequeñas y medianas empresas que son las que nos sostienen la economía colombiana. Ok, te hago una pregunta ahí. Y entonces, ¿cuál es la proyección de esta Petroreforma? ¿Cuál es la proyección de lo que se quiere? Bueno, de lo que se quiere inicialmente, pues se toman como los puntos principales de esta reforma que de una u otra forma va a afectar lo que son el impuesto de renta, el impuesto de patrimonio y los diferentes impuestos que manejan las empresas naturales y jurídicas, ¿cierto? Empezando con el impuesto de las personas naturales, que son las pensiones como tal. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 10 millones de pesos tendrán que... Van a ser grabadas. Van a ser grabadas con el impuesto de renta en escala de acuerdo a cómo la tire el estatuto al final del año, ¿cierto? Sí. Como ya todo se encuentra en proyecto. Ok. ¿Sí? Dentro de los otros cambios que ha tenido es el impuesto de patrimonio. ¿Tenemos ahí algún apoyo gráfico de las escalas de impuestos que nos dé ahí el soporte de nuestros amigos de producción, los cambios que se vienen, desde lo más básico, desde los elementos de consumo, de aseo personal, en este caso de las mujeres? O sea, ahí prácticamente se sube a esto que no tenía impuestos, se le está subiendo prácticamente 2.000 pesos más. Exactamente 1.998 pesos están subiendo de más ahí, nada más porque necesitamos más dinero. Ese es en el caso del IVA, que se le está metiendo, sí, pues a la canasta familiar. A la canasta familiar y artículos de primera necesidad, como eran los elementos de aseo de la mujer, que no lo tenían, Alfonso. Aquí también, sí, tenemos que
nos van a comenzar a grabar el arrocito y la papita que cada uno de nosotros nos comemos. ¿Y quiénes comen más arroz y papa? Pues los que no tenemos para la carne, hermano. Así Porque es. ¿qué hacemos? Hay que echarle arroz y papita con un poquito de guiso, eso sabe muy bueno, ¿sí o no? Entonces, vea, ahí estamos grabados, prácticamente también 2.000 pesos más, perdón, 300 pesos más en algunas situaciones y prácticamente 171 pesos. El huevo, que es una proteína importante dentro de la alimentación diaria, ahí tenemos el huevito más caro. Ya no tenemos el huevo tan barato, sino el huevito más caro. Y ahí se va incrementando. Si comenzamos a sumar las referencias que nosotros hacemos en una compra. Yo compro en la plaza mayorista de aquí de Antioquia. Yo, con todo respeto, a mí me gusta darle la oportunidad, aparte que es muy fresco, muy barato, muy económico y muy accesible para el bolsillo que yo tengo. Entonces yo me acomodo con allá. El que pueda comprar en Carulla, el que puedan comprar, vaya y compre. Yo compro en la central mayorista de Antioquia. Sin hacerle publicidad porque no me la pagan, simplemente porque me parece bueno. Entonces, si usted comienza a sumar de a 200 pesos por referencia dentro de la canasta familiar, póngale usted que no sean 200, póngale usted que sean 1.000 pesos promedio lo que está subiendo cada elemento. Y usted en una compra aproximadamente, las personas que tienen varios hijos y las personas que tienen la oportunidad de poder hacer una compra, llevan más o menos 60 referencias, Alfonso. Así es. Y cada referencia tiene un incremento de entre 1.000 y 2.000 pesos. O sea que a usted se le va a incrementar la comprita que antes hacía con 300, ya va a tener que meterle o 60.000 pesos más o comprar hasta con 240.000 pesos, porque no te va a alcanzar para más. No porque te lo esté diciendo, sino porque lo estamos proyectando y queremos saber a dónde vamos a llegar para que usted sepa cómo tiene que manejar su bolsillo. ¿Estamos, Alfonso? Correcto. Entonces, ese es el aporte que quiero tener inicialmente. Ya vamos a revisar las escalas de impuestos, cómo se cambian, cómo se modifican y hasta qué punto nos van a llevar para que sepan realmente cuál es el costo del cambio anunciado. No te muevas. Inteligencia empresarial. Continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sesión Impacto Económico. Coloquialmente y muy de risa, pero ya ni huevo se le puede dar a las personas porque está muy caro. Dios santo, ¿qué vamos a hacer con esto? Alfonso, ¿cuáles son esos cambios para el sector empresarial y para las personas naturales que somos realmente quienes movemos la economía en el país? ¿Cuáles son esos cambios, precisamente? Pues ya hablamos inicialmente de los cambios con las personas naturales, ¿cierto? En la parte de las pensiones. Ahí podemos mostrar un comparativo de los cambios sobre la renta en personas jurídicas en la parte tributaria. Los cambios que ha habido durante todos estos últimos años. Exactamente. Hasta el 2022. Ahí tenemos los cambios, cómo ha sido el movimiento del impuesto sobre la renta de personas jurídicas en la parte tributaria. A partir del 2022 la tarifa gravable es del 35%. Donde tenemos una sobretasa de 3 puntos para las instituciones financieras hasta el año gravable 2025. Desglósame eso ahí, Alfonso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa sobretasa? Y ya tocamos el histórico. Sí, es que la sobretasa prácticamente es el impuesto fijado de acuerdo a cada año fiscal, en ese caso. Ok. Sí, dependiendo los topes que se fijaron por cada año fiscal. Ok, o sea que en el 2017 estábamos en un 40%, en el 18 estábamos en un 37%, con una sobretasa del 4%, en el 2019
estábamos en un 33%. Eso es de base de tributación, ¿no? Para la base del impuesto de Dale, renta. base como del tal. impuesto de renta. En el 2020 estábamos en un 32%. En el 2021 estábamos en el 31%. O sea que nosotros realmente estábamos viviendo bueno y no nos habíamos dado cuenta. Vea, desde el 2018 hasta el 2022 bajamos del 37 al 31 y llegó el cambio tan esperado y tan anhelado y nos lo volvieron a subir, por no decir otra cosa, al 35%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer empresa, Alfonso? Imagínate, con tantos impuestos, incluyendo los demás que son fuera de los impuestos Oye, es que nacionales. ese es uno solo. Ese es uno solo, no más. Ese es uno solo. Y acorde de la ciudad donde tengas la empresa, te cobran más, te cobran otros impuestos propios de la región, Que serían los departamentales. que son los impuestos departamentales, que en un programa anterior nuestro amigo Alfonso nos explicó cuáles son los impuestos nacionales, los impuestos departamentales y los impuestos municipales. Pero ese es un impuesto nacional. Es un impuesto nacional. Ese es para toda la casa, para todo el mundo, como Para se todo dice. el mundo. Ese remedio es para todo el mundo en la casa. De la Entonces, Guajira ahí hasta nadie la se salva. Amazonas. Desde la Guajira hasta la Amazonas. Pero también tenemos el slide de la carga tributaria. De eso me gustaría mostrarlo también ahí para que veamos cuáles son los cambios. Ahí tenemos precisamente cómo se establece la carga tributaria en una empresa con sobretasa. Pues obviamente teniendo en cuenta el porcentaje de las utilidades. Vea nuevamente, en el 2018 recibimos el gobierno de la anhelada paz en el 72%. Pasamos a un gobierno de nuestro expresidente Iván Duque, al cual admiro y respeto. Pasamos de un 72, pasamos a un 66%. De ahí bajamos en décimas del 66.9 al 66.1. Estábamos en plena pandemia, muy complejo, pero se hizo el trabajo y ahí está demostrado. Bajamos del 2020 al 2021, bajamos del 66.1, bajamos al 65.2. Me corrigen ahí mis amigos, 65.2. Y al 2022 estábamos hablando de que volvimos a subir al 68.06. Pero pues obviamente ahí tenemos ya la entrada del nuevo gobierno. Entonces volvemos a los cambios. ¿Qué tipo de cambio estábamos buscando, señores? Es la pregunta que hoy en día le hago a más de uno que quería el cambio, pero que no sabía a qué costo era ese cambio. Aquí se lo traigo, aquí se lo muestro y ahí lo tienes. Ese es el costo del cambio a nivel tributario en lo que tiene que ver con el porcentaje de utilidades. Me corriges, Alfonso, me gustaría que me hablaras ahí de la tarifa de impuestos sobre la tasa de personas jurídicas y de los países que hacemos parte de la OCDE. Ahí estamos Colombia con un 32%. Grave, ¿no? Segundo puesto. Segundo puesto, pero ese segundo, ahí es donde no me gusta estar Porque en el podio. tenemos uno de los porcentajes más altos de la renta sobre los ingresos de las personas naturales y jurídicas. Claro, o sea, ahí es donde no me gusta estar en el podio. Así es. Porque entonces es donde nos están metiendo más la mano a los que trabajamos y a los que producimos. Sí, pues, si nosotros, la verdad yo siempre he dicho, trabaja y no envidies. Sí, porque Pero- es que si te pones a mirar ese porcentaje del 30 y pico % que hay que pagarle al Estado, ¿cuánto te queda a ti de utilidad para subsistir como empresa? No, y fuera que fuera el 33, Alfonso, lo que tú mismo aquí nos has enseñado. El 33 que es el impuesto nacional, pero el resto de impuestos municipales, el resto de impuestos regionales, la retención en la fuente, el IVA, o sea, industria y comercio, mejor dicho, o sea, prácticamente, señores, No, y ahora esta nueva reforma va a quitar el beneficio que nos estábamos descontando del 50% de industria y comercio en renta. Ya nos va a quitar ese beneficio también, porque es que ellos, todos los beneficios tributarios los van a bajar. entonces, ¿cómo, si queríamos el cambio de la vida, sin economía no hay vida? Y sin vida no hay economía. Las dos se necesitan, pero en equilibrio, señores. Tengámoslo en cuenta. Para eso queríamos mostrarle a ustedes aquí en tu programa Inteligencia Empresarial
ese análisis, esa comparación, ese símil que ustedes puedan tener para tomar mejores decisiones. Eso es lo que se viene, eso es lo que quieren aprobar. Yo estoy informando, solamente les estamos entregando herramientas para que ustedes sepan tomar las próximas decisiones que se vienen si esa reforma tributaria la llegan a aprobar, para que ustedes tengan en cuenta qué se nos viene con el cambio tan anhelado que el pueblo colombiano quiso con este nuevo gobierno. No te muevas, ya retornamos aquí en contados segundos. Retornamos en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Hablemos de Negocios. En Hablemos de Negocios, análisis de la petrorreforma con nuestro revisor fiscal de la firma DC Broker. Alfonso, ¿de qué manera se deben proyectar las empresas para esta nueva proyección de esta petrorreforma? Bueno, las empresas se tienen que proyectar teniendo muy en cuenta el manejo de sus costos y deducciones como tal, ya que el gobierno nos está obligando a que manejemos nuestros costos y deducciones de una manera clara y precisa, obligándonos de una u otra forma a manejar lo que son los ingresos por el lado de la parte de la facturación electrónica, la nómina electrónica y ahora el nuevo documento soporte electrónico, precisamente para que vayamos manejando esos mismos costos y deducciones, los cuales van a afectar nuestra renta o utilidad para el pago de los impuestos de renta. Ese resumen que le debemos entregar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que están muy interesadas en lo que se viene a materia de impuestos, ¿qué le podemos resumir para que ellos tengan ese extracto, ese sumo tributario a la mano para que sepan cómo van a proceder? Pues en ese caso tendríamos que tener muy en cuenta el manejo de los pasivos como tal. El manejo de los pasivos, que es el efecto más grande que tiene el exponer tus activos de acuerdo a estas deudas como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta en este caso? Tener organizadamente todo lo que es la parte de la documentación como tal, cumplir con todo el pago de impuestos para no excedernos en fechas, que con las fechas de pago que tengan que ver con las sanciones y los intereses moratorios. Que no caigamos en multas. Que no caigamos en multas, exactamente. Okay. Ahí lo que hablas es básicamente tener una austeridad empresarial. Totalmente. Saber manejar el pasivo en lo que tiene que ver con tus costos y con tus gastos. Y lo más importante, Julio, es que la gente que tiene empresa no está separando los costos de la empresa con los costos personales. Es que lo que están uniendo y las empresas están absorbiendo los costos personales de los costos de la misma empresa como tal. Y esto tal. lo hacen con la intención de pagar menos renta líquida, que es la que te afecta directamente la liquidación del valor del pago de la declaración de renta. ¿Me corriges, Alfonso? Correcto, así es. Entonces, si usted quiere pagar menos impuestos, cuando vaya a donde el amigo del banco que le ayude a que le consigan recursos, o cuando viene aquí donde el amigo Julio que lidera la banca de inversión para que lo ayude a conseguir recursos, si usted no demuestra realmente lo que se gana, muy difícilmente le van a prestar lo que usted quiera. Entonces, téngalo en cuenta, mi querido amigo, porque a veces por ahorrarse unos pesos se está metiendo el cuchillo usted mismo en el bolsillo. Incluyendo, disculpa Julio, están incluyendo los gastos de una persona natural que no tienen que ver con el objeto principal de la compañía o de la empresa como tal. Entonces, al unir estos dos costos y gastos, no va a mostrar como una realidad tributaria y contable de la empresa, porque precisamente eso lo que mostraría es como un desorden financiero que tendrían uniendo como todos los costos y deducciones. ¿Qué nos dice el gobierno? Tenemos un documento soporte, tenemos nóminas, ya nos están controlando los costos y deducciones, precisamente nosotros tenemos que ser muy organizados en ese aspecto para que precisamente no ocurran esta serie
de problemas. Alfonso, ¿cómo podemos bajar esos pasivos para que los empresarios comiencen a proyectarse desde ya antes de que se legalice esta reforma tributaria que esperemos que no se dé y que si se va a dar, se dé en unas mejores condiciones? Porque así como está planteada, nos están afectando muchísimo el bolsillo de todos los colombianos, no solamente de las empresas, sino de todos los colombianos, más exactamente de la clase media para abajo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los pasivos ahí, Alfonso? Para mi concepto, te diría que es para una buena organización contable y tributaria de las empresas y de las personas naturales, que hay muchas personas que estando obligadas a llevar contabilidad no la llevan, ¿cierto? De acuerdo a los topes que exige la DIAN. Entonces, en ese caso, ¿cómo manejarían los pasivos? Con el cumplimiento de las normas, porque de hecho ya nos están obligando a cumplirlas y hay un alto porcentaje de empresas y personas naturales que no están cumpliendo con ese debido proceso de llevar organizadamente lo que es la contabilidad, la parte contable y la parte tributaria. Excelente. Ahí quiero hacer un pequeño aporte también, es bajar también el costo financiero de tus obligaciones bancarias. Totalmente. El DTF que tú pagabas hace un año no es el mismo DTF que tienes hoy, pero que de igual manera, así sea que se suba, al día de hoy te van a subir el costo de tu obligación bancaria. O sea que el DTF, al costo que esté, así de la misma forma se te va a incrementar tu obligación bancaria. ¿Qué es lo que tienes que comenzar a manejar? A mirar cuáles son esos puntos o spread financiero, porque así se le conoce en el mundo bancario, ese spread que te cobra el banco de más. O sea, son los puntos que te cobra el banco adicional a la tasa base o a la tasa del emisor, que puede ser el DTF o puede ser el IBR. Entonces, tú tienes que ver, aparte de esa tasa del emisor, cuántos puntos te están cobrando los bancos con los que en la actualidad tienes endeudamiento y comenzar a negociar esa cartera con otra entidad o unificar las obligaciones a un menor costo. ¿A un menor costo en qué? No en el DTF, no en la tasa del emisor, porque esa tasa no la podemos mover. Pero sí podemos entrar a revisar cómo puedo bajar esos puntos que me cobra la entidad financiera para yo poder mejorar el costo financiero de mis obligaciones bancarias. Téngalo en cuenta, amigo empresario, emprendedor, que si necesita una consultoría, el amigo Alfonso y este servidor, bajo la banca de inversión de DC Broker, se la podemos otorgar. Vamos a cerrar el programa, Alfonso. Te agradezco mucho tu colaboración, siempre presto a entregar la información oportuna a todos nuestros televidentes. En una nueva oportunidad estaremos aquí hablando y desglosando el tema de impuestos. Recuerda, tú no puedes cambiar a la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar a la gente que te rodea. Escúchalo bien, tú no puedes cambiar la gente que te rodea, pero sí puedes cambiar a la gente que te rodea. No te contamines de envidia, tú eres un triunfador, recuérdalo bien. Inteligencia empresarial.